Si alineas todo el texto de Moby Dick, publicado en 1851, en un rectángulo gigante, notarás unos patrones recurrentes, como estas palabras, que parecen predecir el asesinato de Martin Luther King. O estas referencias a la muerte de la princesa Diana en 1997. Por lo tanto, ¿fue Herman Melville un profeta secreto? La respuesta es no, y lo sabemos gracias a un principio matemático llamado teoría de Ramsey. Es la razón por la que podemos encontrar formas geométricas en el cielo nocturno y podemos saber que al menos 2 personas en Londres tienen exactamente el mismo número de pelos en la cabeza. Y lo que explica por qué los patrones aparecen en casi cualquier texto, incluso en las letras de Vanilla Ice. Entonces, ¿qué es la teoría de Ramsey? En pocas palabras, dado un número suficiente de elementos en un conjunto o estructura, lo cierto es que entre ellos se observan tendencias interesantes. Por ejemplo, considere el llamado problema de la fiesta de cóctel, un ejemplo clásico de la teoría de Ramsey. Supongamos que hay al menos 6 personas en una fiesta. Sorprendentemente, podemos afirmar que un grupo de 3 de ellos o todos se conocen entre sí, o que nunca se han visto antes, sin saber nada sobre ellos. Podemos demostrarlo mediante un gráfico que contenga todas las posibilidades. Cada punto representa una persona, y una línea indica que 2 personas se conocen entre sí. Cada par tiene solo 2 posibilidades, que se conocen entre sí o no. Hay muchas posibilidades, pero cada uno tiene siempre la propiedad que buscamos. 6 es el menor número de invitados que garantiza que se dé este caso y que podemos expresar de esta manera. La teoría de Ramsey nos garantiza que existe este número mínimo de patrones recurrentes, pero no es fácil de encontrar. En este caso, como la cantidad de invitados aumenta, perdemos el control de las combinaciones. Por ejemplo, digamos que intenta descubrir el tamaño mínimo de una fiesta donde hay 5 personas que se conocen todas entre sí, o no. A pesar de que 5 es un número pequeño, la respuesta es prácticamente imposible de descubrir a través de una búsqueda exhaustiva debido a la gran cantidad de posibilidades. Una fiesta con 48 invitados tiene 2 elevado a 1128 posibles configuraciones, más que el número de átomos en el universo. Incluso con computadoras, lo más que podemos saber es que la respuesta es más o menos entre 43 y 49 invitados. Esto demuestra que los patrones recurrentes que tienen probabilidades aparentemente astronómicas pueden surgir de un conjunto pequeño. Y en el caso de un conjunto muy grande, las posibilidades son casi infinitas. Entre 4 estrellas, donde 3 no están en línea recta, se puede formar algún cuadrilátero. Aplicando esto a los miles de estrellas en el cielo, no resulta extraño creer observar cualquier forma reconocible, e incluso criaturas si las buscamos adrede. ¿Cuáles son las posibilidades de que un texto oculte una profecía? Si se considera la cantidad de letras, la variedad de posibles palabras relacionadas y todas sus abreviaturas y variantes ortográficas, las probabilidades son altas. Inténtalo tú mismo. Solo tienes que elegir el texto que prefieras, organizar las letras en una cuadrícula y ver qué encuentras. El matemático T.S. Motzkin remarcó una vez que, si bien el desorden es más probable en general, el desorden total es imposible. El enorme tamaño del universo asegura que algunos de sus elementos aleatorios tengan unos patrones recurrentes, y como hemos evolucionado para notarlos e identificarlos, a menudo nos vemos tentados a encontrar algún significado, incluso donde no lo haya. Así, mientras nos impresionamos por los mensajes ocultos en los libros, en las tostadas o en el cielo nocturno, por lo general, su verdadero origen está en nuestra propia mente. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.